Dominación extranjera y crisis final, 1100 a.C. al 31 a.C. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Egipto pasó de ser una gran potencia a enfrentar un periodo de dominación extranjera y crisis? Acompáñanos para descubrirlo. Durante el primer milenio antes de Cristo, Egipto atravesó un periodo de inestabilidad y cambios drásticos bajo la influencia y dominación de diversas potencias extranjeras. La estabilidad del imperio egipcio se vio desafiada por una serie de invasiones y ocupaciones que transformaron profundamente la región. Invasiones y dominación extranjera 1100 a.C. al 332 a.C. A partir de aproximadamente en el 1100 a.C., Egipto comenzó a enfrentar una serie de invasiones por parte de pueblos extranjeros. Entre estos invasores se encontraban los nubios, quienes establecieron la dinastía de los faraones nubios, conocida como la dinastía 25, y gobernaron durante un periodo en que Egipto se dividió en varias regiones. Posteriormente, Egipto fue sometido a la influencia y control de los asirios y los babilonios, potencias que ejercieron presión sobre el territorio egipcio y limitaron su influencia regional. Más adelante, hacia el siglo VI a.C., Egipto fue conquistado por los persas, quienes establecieron el dominio de la dinastía 27. Aunque los persas intentaron integrar a Egipto en su imperio, el país continuó luchando por mantener una cierta autonomía. Durante estos periodos, los faraones egipcios recuperaron brevemente el control en varias ocasiones, logrando restablecer el gobierno egipcio en momentos de crisis. Pero el poder y la influencia del Estado egipcio se vieron cada vez más disminuidos. La conquista de Alejandro Magno y la dinastía ptolemaica, 332 a.C. al 30 a.C. El cambio más significativo en la historia de Egipto ocurrió en el año 332 a.C., cuando Alejandro Magno, el gran conquistador macedonio, invadió Egipto y puso fin al dominio persa. La llegada de Alejandro no solo marcó el fin de la dominación persa, sino que también inauguró una nueva era en la historia egipcia, el periodo helenístico. Alejandro fue recibido como un liberador y fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en uno de los centros culturales y científicos más importantes del mundo antiguo. Tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., su imperio se dividió entre sus generales, y Egipto cayó bajo el dominio de la dinastía ptolemaica, establecida por Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro. Bajo la dinastía ptolemaica, Egipto experimentó un resurgimiento cultural y económico. La influencia griega se hizo prominente en la administración, el arte y la cultura, fusionando las tradiciones egipcias con las griegas. Alejandría se convirtió en un faro de aprendizaje y sabiduría, albergando la famosa Biblioteca de Alejandría y un centro de estudios académicos y científicos. El fin de la dinastía ptolemaica y la incorporación a Roma, 30 a.C. El esplendor del Egipto helenístico llegó a su fin con el reinado de Cleopatra VII, la última reina de la dinastía ptolemaica. Cleopatra, conocida por sus habilidades políticas y su relación con figuras romanas como Julio César y Marco Antonio, intentó consolidar el poder de Egipto en un momento de creciente presión romana. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, y después de la derrota de sus aliados en la batalla de Actium en el 31 a.C., Cleopatra y Marco Antonio se suicidaron. Con la muerte de Cleopatra en el 30 a.C., Egipto fue incorporado al Imperio Romano como una provincia. Este evento marcó el fin de la independencia egipcia y el comienzo de una nueva era bajo el dominio romano, que duraría varios siglos. Aunque Egipto continuó siendo una región de gran importancia en el mundo romano, la era de los faraones y el esplendor independiente del antiguo Egipto habían llegado a su fin. ¿Cómo lograba el faraón controlar todos los aspectos de la vida en el antiguo Egipto, desde las tierras y riquezas hasta el sistema político y militar? Descubre los secretos de la organización del imperio egipcio en nuestro próximo video. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para estar al tanto de todos nuestros futuros contenidos. Nos encantaría saber tu opinión.
Así que déjanos tus comentarios y comparte esta emocionante aventura con tus amigos. Te esperamos en el próximo video.